Juan capítulo 4 versículo 27 dice: En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: Yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado, otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Amén. La historia viene de la charla famosísima con la samaritana. Hemos hablado de esto hace algunas semanas atrás, pero Jesús está hablando de lo importante y necesario que era para él el poder cumplir la voluntad del Padre. Si nosotros recordamos el momento en que Jesús fue tentado por Satanás después de esos 40 días que estuvo ayunando en el desierto, la primera tentación, lo primero que le dice el diablo es: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque escrito está. Y Jesús le dice, ¿cómo fue el texto? Se me fue ahora. ¿Vieron cuando vos querés decir algo y se te borra de la cabeza? No solo de pan vivirá el hombre. Esto queda horrible para YouTube, pero bueno, vamos a ver cómo se ve. Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y en este caso, Jesús le está diciendo: yo tengo comida que ustedes no saben que tenía. Y no estaba hablando de una comida física, sino de hacer la voluntad de su Padre. El hacer la voluntad de mi Padre es mi comida. Ahora, para Jesús el hecho de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de que toda palabra que sale de la boca de Dios no es solamente una frase, un texto de memoria. Él, hablamos de esto hace un tiempo, entendía que esto era una verdad establecida. Ahora, para él también entendía que él se saciaba de hacer la voluntad de su Padre. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, entendiendo lo que es hacer la voluntad de Dios, Él nos sostiene, Él nos sustenta y Él hace todas las cosas para que nosotros podamos cumplir su voluntad. Entonces podemos entender que Jesús hallaba deleite en hacer la voluntad de su Padre. No solamente era un hijo obediente, sino que Él se podía deleitar en hacer la voluntad de su Padre, porque Él entendía que había venido a la tierra. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Su centro de placer era el obedecer la voz de su Padre y entender cuál era su voluntad. En nuestra mente, hablando en términos físicos y psíquicos, existe algo que se llama circuito cerebral de placer. Todos nosotros lo tenemos, hemos nacido con eso y está ahí. Y el circuito cerebral de placer tiene funciones adaptativas que nos refuerzan en todas aquellas actividades consideradas positivas para nuestro cerebro. Lo que hace esto es que cuando nosotros encontramos algo que para nuestra vida es positiva, nuestra mente nos va a llevar a que eso lo repitamos, para que podamos seguir disfrutando o siendo beneficiados con eso que nos trajo satisfacción, con eso que nos trajo placer. Nuestra mente comienza a llevarnos por un camino para que nosotros repitamos las cosas que a nosotros nos gustan y nos traen placer. Algunos puede ser, hay gente que encuentra placer en comer cosas ricas, entonces tu mente siempre te va a llevar a que busques comer cosas ricas porque eso te genera placer. Hay personas que les genera placer la aprobación verbal de otras personas, entonces siempre va a estar mostrándose y preguntando, ¿viste cómo me salió esto? ¿Te gusta cómo lo hice? Porque la aprobación de las personas les genera ese placer. Entonces tu mente te va a llevar a buscar esos momentos de placer. Ahora, todo esto hace que se produzcan niveles más altos de dopamina en nuestro cuerpo. La dopamina es un neurotransmisor
que lo que hace es generar esos impulsos de placer, que hace que nosotros podamos generar ese placer en nosotros. Ahora, se los voy a leer para que no se me escape nada. La dopamina es un neurotransmisor y hormona fundamental, a menudo llamado molécula del placer, que transmite señales entre las células nerviosas del cerebro y el cuerpo. Es crucial para la motivación, la recompensa, el control motor, la memoria y el estado de ánimo. Para todo eso sirve la dopamina, impulsando a las personas a repetir comportamientos beneficiosos, que es lo que acabo de decir. Ahora, una de las funciones claves de la dopamina es el sistema de recompensas. Libera sensaciones de placer y satisfacción cuando realizamos acciones que son beneficiosas para nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús y con la comida? De hacer la voluntad de su Padre, ahora lo vamos a entender. Entonces, como decía, para personas el comer cosas ricas les resulta beneficioso y placentero, entonces lo repiten y buscan repetir eso que les benefició. Relacionarse con personas, tener amigos nuevos, pasar tiempo con la gente que ama les genera placer. Entonces buscan todos los momentos posibles para estar con las personas que aman, porque eso les genera placer. La dopamina lo que hace es que nosotros tengamos la motivación para repetir esas cosas que a nosotros nos traen placer. Hace también que nosotros podamos memorizar, que podamos aprender todo relacionado con los sentimientos que sentimos en el momento en que recibimos el placer. Te relaciona la memoria con las sensaciones. También sirve para, en lo físico, para el control motor del cuerpo. Porque cuando uno sabe que está haciendo algo que le resulta placer, saca energía de donde no tiene. Cuando estás haciendo algo que realmente te gusta, por más que estés cansado, viniste de trabajar y estás agotadísimo, pero estás haciendo algo que te genera placer, tu cuerpo te da esa inyección de energía para que vos lo puedas hacer, porque eso te genera placer. Lo contrario de esto muchas veces se relaciona, por ejemplo, el Parkinson se relaciona con la falta de dopamina, por el hecho de no tener cosas que den placer. No es el único motivo por el que viene el Parkinson, pero se relaciona muchísimo con esto. Entonces, este circuito cerebral del placer permite asociar actividades relacionadas con nuestra supervivencia a situaciones placenteras y nos lleva a poder repetirlas. Jesús podía encontrar ese deleite y ese placer, ese centro de placer en hacer lo que su Padre le mandaba hacer. Por eso él podía estar horas toda la noche orando. Por eso él podía estar atendiendo a multitudes, porque él les generaba placer y deleite el hacer la voluntad de su Padre. Ahora, él dice algo más seguido a esto y dice que los campos están listos para ser segados y que el segador ya está recibiendo salario para poder hacerlo. Y aunque parece que está hablando de cosas distintas, Jesús está hablando sobre un mismo tema. Y cuando estamos hablando de que el segador recibe salario, no está hablando solamente de un sustento económico, sino de una fortaleza y un deleite de parte de Dios para poder hacer su obra. La Biblia dice, vieron que hay un texto que nosotros repetimos mucho, que dice que Él pone el querer como el hacer. El original lo que dice es que Él energiza el querer como el hacer. Quiere decir que Él te motiva a que vos puedas tener ese deseo y que lo puedas hacer. Dios no pone deseo en tu corazón, pero sí te motiva a que vos lo puedas hacer. ¿Se entiende? Entonces, Jesús está hablando de que hay un trabajo para hacer y que este es el tiempo de que nosotros podamos levantarnos a hacerlo. Estamos en una temporada donde Dios está convocando a la iglesia, a los hijos de Dios, a poder cosechar lo que ha sido sembrado por años. Hay un mover del Espíritu Santo que Dios quiere despertar en la iglesia y está buscando quien haga el trabajo. ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia no tiene un entendimiento de quién realmente es Dios. Yo sé que suena fuerte por ahí lo que estoy diciendo, porque tenemos mucha gente que quiere que Dios le dé, que busca a Dios porque necesita que Dios le dé cosas, pero pocos son los que realmente le quieren dar a Dios. No estoy hablando de ofrendas, ni de diezmo, ni de nada de eso. Estoy hablando de poder rendir tu vida delante de Dios.
Todos queremos que Dios nos dé cosas, pero a la hora de nosotros brindarnos para el Señor, como que muchas veces tenemos una excusa o tenemos un tiempo para hacerlo, pero no tenemos las mismas ganas. No tenemos ese deleite de hacer la voluntad del Señor. Y todo eso tiene una explicación. Porque la iglesia de Cristo no tiene un entendimiento real de quién es Dios. Estamos como diría Job, de oídas te había oído. De oídas te había oído. Job hacía sacrificios todos los días por todos sus hijos. Pero él solamente lo había escuchado, sabía de oídas del Señor, tenía información acerca de Dios. No tenía una experiencia realmente con Dios. Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y vamos a creer. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿cuánto hace que estoy con ustedes? Y todavía me decís, muéstranos al Padre. ¿No entendiste que el Padre está en mí, que yo soy en el Padre, que todo lo que yo hago, lo hago por el Padre? Entonces muchas veces tenemos tanto conocimiento acerca del Señor, y no digo que el conocimiento sea malo, pero tenemos mucho conocimiento y poca experiencia. Entonces seguimos siendo religiosos, porque hacemos las cosas por religión, pero no las hacemos por una convicción. Por eso una de los pilares, quizás si me permiten, de la visión que Dios nos ha dado para este lugar, para esta congregación, es que la gente sepa por qué hace lo que hace. Yo no quiero, y te puedo asegurar que Dios tampoco quiere que vengas, cantes, ores, ofrendes, diezmes solamente porque todas las iglesias lo hacen, sino que entiendas cada cosa que estás haciendo. Bueno, tengo que ir y cantar en la iglesia porque en la iglesia lo que se hace es cantar. Tengo que ir y orar porque los que van a la iglesia oran, pero no sabes por qué realmente lo estás haciendo. Entonces es una religión más. Lo estás haciendo porque te dijeron que se hace. Entonces tenemos a un Dios de oídas. Oímos acerca de Dios, pero nuestra experiencia con Dios es nula a veces, o es mínima. Tengo que ir a la reunión del domingo para sentir la presencia del Señor, y gloria a Dios por eso. Si venís y sentís la presencia del Señor, está perfecto, está bárbaro, pero ¿por qué no la podés sentir en tu casa? Dios no vive acá, hermano. Habita en cada uno de nosotros, pero no tenemos la conciencia de eso todo el tiempo. Fíjate que cuando te mandás una, esperás llegar a tu casa para orar y pedirle perdón al Señor. Como que el Señor está en tu casa nomás. No estaba dentro tuyo cuando te la estaban mandando. Ninguno de nosotros está libre de equivocarse. Todos nos vamos a equivocar y vamos a hacer cosas muchas veces que no están bien. Pero el Señor está ahí todo el tiempo. El asunto es que también escuchemos al Señor cuando nos diga, hey, no lo hagas. Entonces no tenemos una conciencia real de 24 horas con el Señor. Puedo orar en la iglesia, puedo cantar en la iglesia, pero en casa no lo puedo hacer. No hallo un deleite para hacer todo ese tipo de cosas en mi casa. Aleluya. Nuestro centro de placer muchas veces no es hacer su voluntad, y por eso es que la iglesia no se siente saciada, muchas veces se siente angustiada, y por eso se sienten muchas veces perdidos o desconectados en otro canal y no pueden darse cuenta del tiempo que nos toca vivir. Todos vemos o escuchamos muchas veces de algunas señales y decimos que esto viene pronto porque las señales se están cumpliendo. ¿Por qué decimos eso? ¿Porque realmente en el Espíritu podemos darnos cuenta que las cosas se están cumpliendo, o porque todo el mundo lo dice? ¿O porque escuchamos a algún predicador que lo dijo? ¿Me va siguiendo? ¿Me va entendiendo dónde voy? El Evangelio te tiene que confrontar, mi amado. Pero, ¿qué es la confrontación? La confrontación no es que vos te sientas que el Señor te rezongó y que te sientas acusado por Dios. Dios no te acusa.
Dios no te viene a acusar de ninguna manera, pero el Evangelio te tiene que confrontar. ¿Qué es confrontarte? Que te muestre la realidad de Dios versus tu realidad. Y cuando veas que no se parecen, acá hay algo que no está bien. Entonces, cuando viene la confrontación de Dios, no es para que vos te sientas que el Señor te retó, que te puso en penitencia y que te enojes con lo que el Señor te está diciendo. El Señor va a decir, es verdad, si Dios dice que esto es así, yo no lo estoy viviendo así, acá hay algo que no está bien. Eso es una confrontación. Darte cuenta de que lo que viviste hasta el día de hoy contra lo que el Señor está diciendo es diferente. Entonces sí, pero acá hay algo que no está. Acá hay algo que no está funcionando. Y el Evangelio te tiene que funcionar. Si no, estamos viviendo una mentira. Lo que dice la Biblia tiene que ser una realidad. Si no, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. ¿Cómo le decimos a la gente que Dios hace un montón de cosas, que Dios es poderoso y no creo que Dios lo vaya a hacer conmigo? Me estoy mintiendo. Entonces no estoy encontrando el deleite en hacer las cosas del Señor, porque ni siquiera le estoy creyendo. No estoy teniendo la conciencia de esa verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Verdad? Todos lo sabemos de memoria. Pero podemos entender que todo lo que Él dijo es nuestra verdad. ¿Vivimos nuestra vida con esa verdad? ¿O vivimos a los ponchazos tomando nuestras propias decisiones? Y después decís, Señor, ¿por qué no me respondiste, Padre? Soy tu hijo. Aleluya. Pero las decisiones las tomé yo solito. Hace unos meses atrás hablaba con una persona que me decía, ¿cuándo se va a terminar el proceso de Dios? Que no puedo pagar todas las deudas y estoy endeudado hasta la manija. ¿Cuándo? Y el Señor no te dijo que te endeudes, muchacho. Fue, reventó la tarjeta de crédito y dijo, ¿cuándo se va a terminar el proceso de Dios? Claro, Dios te dijo, andá y saca todo con la tarjeta que yo voy a pagar. La cuestión era creer antes. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces hay cosas que Dios está diciendo, yo estoy haciéndolas a mi manera y después le quiero echar la culpa a Dios. Cuando yo hago cosas malas y después digo, Señor, ¿por qué no me cuidaste de eso? A pesar de que Dios siempre te está cuidando, te puedo asegurar. Pero las decisiones las tomé yo. Y después le quiero echar la culpa al Señor. ¿Por qué me pasa esto? Porque necesito buscar un culpable por las cosas que yo hice. Porque no estoy teniendo la conciencia de quién es Dios. No está siendo una verdad en mi vida y en mi corazón. Cuando leemos los salmos podemos encontrar muchas veces al salmista decir, yo me deleito en tus estatutos. Me deleito en obedecerle. Isaías 58:13 dice, el Señor le está hablando al pueblo de Israel, dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable y lo honras, no siguiendo tus caminos ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Hay un secreto en poder aprender a deleitarse en las cosas del Señor y en hacer su voluntad. Hay una recompensa que yo recibo cuando yo puedo renunciar a mis deseos para cumplir los deseos del Señor. Hay cosas que yo necesito comprender. El asunto es que yo no puedo lograr esto así nomás, porque no puedo deleitarme en alguien a quien yo no conozco. Y lamentablemente, como dije recién, aunque suene fuerte, no tenemos la conciencia de quién es Dios. Cristo no se ha revelado en todo nuestro ser. ¿Qué es revelarse? Que se caiga el velo y que yo pueda darme cuenta realmente quién es. Que se te revele algo
es cuando me hace un clic y yo digo, así era. Y me doy cuenta como si todo de repente fuera claro. Como si ya no hubiese duda de nada. Cuando te hace el clic y entendés, era tan fácil. ¿Nunca te pasó entender algo de repente que lo pensaste mucho tiempo y le buscabas la solución y le buscabas la forma y de repente decías, cuando te diste cuenta, era re fácil? Bueno, eso es que se te revele el Señor. Eso es que se te revele Cristo. Cuando seguís toda tu vida una serie de métodos, de formas en lo que hay que hacer y de repente te diste cuenta que Cristo era mucho más sencillo que todo lo que aprendiste. Siempre está bueno aprender, siempre está bueno entender. A mí me gusta mucho enseñar lo que es la historia, el origen de todas las cosas, para que podamos comprender lo que Jesús está diciendo. Pero Jesús es mucho más sencillo que todo eso. Aún si no supieses toda la historia, te darías cuenta que Jesús es mucho más sencillo que todo eso. Que los requisitos del Señor son muchísimo más sencillos. Lo que pasa es que uno lo ve a veces con una mente de esclavitud. Cuando dice, tenés que rendirle tu vida al Señor, automáticamente es pensar, ya no puedo hacer lo que yo quiero. Y no es eso lo que el Señor te está diciendo. Lo que el Señor te está diciendo es que si caminás por este lado te va a ir mejor. Así de simple. Dios no quiere imponerte reglas o imponerte una forma de vida. Ese no es el Señor. Pero Dios sí te muestra que si vos caminás por este lugar que Él ya marcó de entrada desde antes de que vos nacieras, si vos caminás por este lado, las cosas te van a funcionar bien. Si cuando vayas a tomar una decisión le decís, Señor, ¿qué te parece si hago esto? Y el Señor te dice, sí, yo voy a estar con vos. ¿Sabe que el pueblo de Israel, las batallas que perdió, fue porque Dios no lo mandó a pelear? O porque no se les ocurrió preguntarle al Señor si tenían que ir a pelear. Hubo una oportunidad en que vieron que era poca gente, el ejército enemigo era de poca gente, y dijeron, bueno, vamos con unos cuantos, total, ellos son poquitos y los vamos a reventar. No pasó nada de eso, los sacaron corriendo, nunca le preguntaron al Señor si tenían que ir. Al otro día dijeron, Señor, ¿iremos a pelear con este pueblo? Este que nos venció porque no te preguntamos. Y el Señor les dio una respuesta súper contraria a lo que ellos habían hecho. Ni siquiera los mandó a pelear. Los mandó con menos gente. Y le dijo, ustedes van a estar ahí y van a adorar. Y yo voy a ganar la batalla. Y así sucedió. No tenía nada que ver, como muchas de las cosas que hizo Jesús, que no tenían nada que ver con nada. Si uno no las entiende, escupir en el piso, hacer barro y metérselo en los ojos a un ciego para sanarlo, no tenía nada que ver con nada. Para nosotros, para ellos tenía mucho que ver. Las formas en las que Jesús sanaba. A otro le escupió en la lengua, a un mudo. Imagínate que venga alguien mudo acá y el Señor me dice, bueno, te toca escupir. ¿Quién quiere hablar en lengua en esta noche? En esta tarde. Qué horrible. Imagínate. Una humillación total. Pero para el Señor le funcionaba. El asunto es que lo haga Él. Yo escuché el testimonio de un pastor que el Señor le dijo que a una persona que necesitaba ser sanada, que le pegue una piña en la panza. Y el que tenía que recibir la piña era grandote. Pero el Señor le dijo, hasta que se animó y fue y le dio, y le dio, y le dio. Y la persona se sanó. Pero había que animarse. No tenía nada que ver con nada. Pero el Señor lo hizo. ¿Cuántas veces esperamos que el Señor haga cosas para nosotros poder creer? O para poder entregarnos de lleno al Señor. ¿Y qué creíamos todo el tiempo anterior? ¿Cuántas veces pensaste, si Jesús se me aparece, yo me entrego con todo, me rindo? Si el Señor hace tal cosa,
yo hago todo lo que el Señor me dice. ¿Y qué estabas haciendo antes? ¿A dónde estaba tu enfoque antes de eso? ¿Sabes cuál es el asunto? Que muchas veces encontramos el deleite en hacer todo lo que nos aleja del Señor. Muchas veces para las cosas de Dios solamente tenemos excusas. Solo para lo que tiene que ver con Dios. Ahora, cuando tenemos que hacer cualquier otra cosa, nos esforzamos, sacamos tiempo de donde no hay, dormimos menos. Pero lo que tiene que ver con el Señor siempre parece ser una carga. Siempre parece ser más difícil, un sacrificio. Si el Señor me lo pide, ¿qué sacrificio tan grande que tengo que hacer? Solo cuando es para el Señor. ¿Sabe cuál es el tema? Que el diablo siempre va a usar el espíritu religioso de la iglesia para que vos no te deleites en Dios, que todo lo que tenga que ver con Dios te resulte pesado. Porque tenemos una iglesia que se ha llenado de actividades, de formas y de métodos, y no del Espíritu Santo de Dios. Tenemos una iglesia que solamente hace cosas porque nuestra ley interna dice que tenemos que hacerlas así, y no nos hemos llenado del Señor. ¿Qué pasa si hoy Dios viene y te cambia toda la historia? Te cambia todas las formas de lo que tenés que hacer, de cómo se hacen en la iglesia. Hoy nosotros sabemos, por ejemplo, que a la hora de bautizarnos nos tenemos que sumergir porque el bautismo es en inmersión y qué sé yo. Y todos lo sabemos y lo seguimos haciendo así y está perfecto, gloria a Dios. Pero si mañana el Espíritu Santo de Dios viene y te dice, no quiero que te sumerjas más, ahora quiero que te salpiques la frente. Y ese va a ser el bautismo a partir de ahora. Lo dice el Señor. No me dijo el Señor que hagamos eso, tranquilo. Pero imagínate que pase. ¿Cuántos estarían de acuerdo con que el Señor lo dijo? ¿Y cuántos pensarían que estamos faltando a la tradición, a la Biblia, que la Biblia no dice eso, que estamos pecando en contra del Señor y que seguramente nos hablaron los demonios? Estamos atados a las formas. Cuando la gente se empezó a caer por el poder del Espíritu Santo, la iglesia decía que eran los demonios, hermano, que los tiraban. No importa si se sanaban los enfermos. No lo hacían de acuerdo a lo que lo hacíamos siempre. Hoy pasa eso. Hoy pasa eso. Hablábamos hoy con mi esposa de unos pastores que cuando el Señor los empezó a usar eran muy jovencitos, 19 años tenían. Y en ese momento no había ese mover fuerte del Espíritu Santo, pero cuando ellos se predicaban, el Espíritu Santo hacía lo que quería. ¿Cuál era el problema? Que tenían 19 años. No importa si el Espíritu Santo sanaba, la gente se sanaba y todo estaba bien, si la gente se iba libre. Lo importante era que ellos tenían 19 años y que eso era desorden en la iglesia, porque el Espíritu Santo es orden. Orden según mis argumentos, orden según lo que yo pienso que es orden. Pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo te cambia todo? ¿Por qué la iglesia no se da cuenta de esas cosas? Porque solamente tenemos un Dios de oídas. Son nuestros propios métodos y necesitamos que el Espíritu Santo nos despierte. Vuelvo a decir, Dios quiere traer un despertar a nivel mundial. Que el Espíritu Santo pueda hacer lo que quiera y que el Espíritu Santo haga lo que quiera sea una realidad. No hacer lo que quieras siempre que no te pases de este límite. Espíritu Santo, hace lo que quieras, pero a las 7, 8 tenemos que terminar porque hay que trabajar mañana. Espíritu Santo, hace lo que quieras, pero no me desacomodes la silla. ¿Estás preparado para que realmente el Señor haga lo que quiera? No pensamos que Dios pueda hacerse cargo de la situación completa. Solo que me va a complicar el horario. El diablo utiliza el espíritu religioso para que vos no te puedas deleitar en el Señor, para que todas las cosas del Señor sean un problema, sean una carga, sean un pesar, sea algo que moleste. Porque Él quiere que basemos nuestra relación con Dios en rituales, en hacer las cosas de cierta forma, en cierto método y de cierta manera. Eso es lo que hacía que Jesús le hierva la sangre con los fariseos. El judaísmo se basaba en rituales, no en una relación con Dios.
Por eso ellos nunca se pudieron dar cuenta que el Hijo de Dios estaba delante de ellos. Al día de hoy. Muchas veces el diablo pone pensamientos en las personas, les dice cómo sería la mejor forma de hacer las cosas en la congregación. Luego les genera molestia, la molestia se convierte en enojo y el enojo hace que la gente se vaya. ¿Sabe cuál es el problema, mis amados? Que algún día te va a tocar pastorear. Yo te profetizo en el nombre de Jesús. Todo parece pastorear. Que mientras que las cosas se hagan como a vos te gustan, o no en tu caso, la gente en realidad, mientras que las cosas se hagan como a la gente le gusta, sos el mejor pastor del mundo. Ahora, cuando ya viene el pensamiento, yo si fuese lo haría de otra manera, ahí se pudre todo. Porque eso empieza a generar molestia y es la forma que Satanás hace para sacarte. Entonces no se soluciona con cambiarte de iglesia, porque en el otro lugar vas a ver lo mismo, o distinto. Y te vas a ir de ese otro lugar también. Y siempre va a haber algo que no te va a molestar. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque pensamos que esto es la vida en Cristo. Que la voluntad de Dios para nuestras vidas es esto. Entonces, lo que pasa dentro de la congregación es todo lo que tiene que ver con Dios. Después tenemos nuestra vida secular. ¿Cuántas veces dijimos, yo tengo mi trabajo para el Señor y mi trabajo secular? Yo tengo mis estudios del Señor y mis estudios seculares. No existe eso, hermano. Porque la palabra secular significa sin Dios. Quiere decir que vos tenés a Dios acá adentro y el resto de la semana Dios no está, no existe. Hacemos la voluntad de Dios el domingo y el resto de la semana la voluntad del diablo. No existe la vida secular. O tenés al Señor o no lo tenés. O frío o caliente. Así mismo. O el Señor está todos los días o no está nunca. No hay una división en nuestra vida. Mucho menos cuando hicimos la famosa oración de te entrego mi vida, Señor. No, lo que pasa es que para no ofender, yo tengo que ser medio parte de todo lo demás para que la gente no se ofenda. Lo único que buscamos que la gente no se ofenda somos los cristianos, hermano. Queremos quedar bien con todo el mundo, para que el diablo no se sienta mal con nosotros, no le incomodemos. A los demás no les importa nada. Si te quieren imponer una ideología, sos vos el que tiene que cambiar. Ahora, no se te ocurra hablar de Jesús. Después te pueden imponer lo que quieran. Eso es un pensamiento religioso. Cuando nuestra vida, en nuestra fe, se basa en rituales y en métodos. No es una vida. Son una serie de actividades que hacemos para ser parte de él. Toda esa gente que muchas veces le molestan cosas dentro de la congregación, les puedo asegurar que nunca se hubiesen podido congregar con Jesús. Ahí como el pastor va a subir a alguien con el pelo largo al altar, al lugar santísimo. Este es nuestro lugar santísimo. Esto vendría a ser el arca, ponele. Ay, el hermano está tocando el teclado con remera. El pastor está de remera. Cristo Jesús. Jesús se sentaba con prostitutas, con estafadores, con sicarios, se sentaba a comer. Para el judío, sentarse a comer era algo sagrado. Partir el pan era sentarse a comer. Cuando usted lee la Biblia, partir el pan era sentarse a comer. Y era algo sagrado. Vos no podías compartir el pan con cualquiera. Con alguien no judío, imposible. Eras digno de ser apedreado. Entonces cuando veían a Jesús, un supuesto rabí, supuesto maestro, que ya estaba causando problemas, sentarse con el tipo de gente que él se sentaba y hablar de que iba a compartir la mesa con gentiles y que en algún momento el Señor Dios iba a ser el Dios de todos los gentiles también. Hoy en día mucha gente lo seguiría crucificando a Jesús.
Hoy en día mucha gente lo sigue crucificando a Jesús por no entender lo que Dios quiere hacer. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, necesitamos aprender a deleitarnos en las cosas del Señor. Y hay alguna diferencia grande entre lo que significa la palabra placer. Vieron que a veces cantamos, darte placer es mi placer. Señor, yo quiero darte placer y cosas lindas, así que suenan muy preciosas. Pero la palabra placer tiene que ver con una sensación que es temporal, que es efímera. Por ejemplo, te puede dar placer comerte un rico asado. Decir, ¡ah, qué lindo esto! Disfrutar un fin de semana y decir, qué lindo, pero eso se terminó el asado y se terminó el placer. Pasa a ser una indigestión después si comiste mucho. No hay más placer. El deleite, sin embargo, tiene que ver con algo que es intenso todo el tiempo. El placer puede ser intenso, puede ser leve, puede ser más suave, pero el deleite es algo que es intenso y duradero, algo que no se termina, algo que llena por completo. Tiene que ver más con lo espiritual, tiene que ver más con nuestro estado de ánimo también. El placer, sin embargo, es algo que te produce una satisfacción momentánea. Pero el único que te puede dar deleite es el Señor. Por eso el salmista dijo, ven, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Necesitamos aprender a encontrar el deleite en el Señor. A poder meternos con el Señor y conocer quién realmente es Él. No más una religión. No más alguien con quien me encuentro cuando doblo mis rodillas en mi casa o en la congregación. Alguien con quien yo puedo hablar 24/7 y que sabe quién soy. Por más que yo quiera hablarle de forma más santa cuando oro. Él sabe cuando me martillo el dedo y digo esas bendiciones. Digo, Padre, después en el cuarto, en el nombre de Jesús, aleluya. Tú sabes, Señor, conoces mi corazón. Y sí, conoce tu corazón. Conoce la forma que hablar. Siempre me gusta decir esto, que acá en la reunión uno puede orar de forma más formal, porque también estamos acostumbrados a eso y podemos hacer esta oración así con palabras lindas, elocuentes y que suene precioso. Pero en tu casa, vos y Dios, podés hablarle como si fuese alguien más cercano. Decirle, papá, hoy me la remandé. ¿Viste ese compañero que me hace la vida imposible? Bueno, hoy no aguanté más. Y le dije sus verdades. El Señor sabe igual. Pero uno ve y dice, Señor, a justicia, Padre, en mi nombre, aleluya. Porque este hijo del diablo incircunciso no sabe con quién se ha metido. El Señor sabe. Por eso no podemos encontrar muchas veces ese deleite en el Señor. Porque vamos a hacer la oración y la ofrenda al altar como una religión más. No vamos a presentar nuestro corazón delante del Señor. Todos vimos seguramente series y películas de Estados Unidos, en Hollywood, donde el niño baila y dice, Padre, tengo un problema. Ven aquí, hijo, vamos a charlar. Y la mayoría de nuestras vidas no se parecía a eso. Pero con Dios sí puede ser así. Que vos puedas acercarte a Él y decirle, Señor, tengo este problema y no sé qué hacer. Y tomarte el tiempo en el que Dios te pueda contestar. Te puedo asegurar que Dios te va a contestar. Dios va a buscar la forma que vos lo entiendas. Dios va a buscar la forma en que vos puedas ser guiado y que puedas tomar la decisión correcta. Un pensamiento, un sentir en tu corazón, una voz audible si te animás. Pero Dios va a buscar la forma, pero yo tengo que aprender a deleitarme. Que cada vez que vengas acá pueda ser un deleite y no una carga. Que cada vez que tengamos ese momento de adoración al Señor no sea ese cantar canciones para rellenar la reunión, sino que realmente yo pueda disfrutar de lo que estoy cantando, prestar la atención a la letra de lo que estoy diciendo y decir, sí, Señor, esto es para vos. Esto que estoy diciendo es para vos. Y que también pueda hacer una oración, Señor, ven sobre mí como lluvia.
Señor, verdaderamente vos sos el único digno de adorar. Y entender lo que estamos haciendo. Que puedas encontrar deleite en escuchar un mensaje que te puede cambiar la vida. Que puedas encontrar el deleite de estar con tus hermanos, aquellos con quien verdaderamente compartís la misma fe, con quienes podés hablar el mismo idioma, con quienes podés presentarte y decir, estos somos hermanos, y que puedas encontrar en tus hermanos alguien con quien mostrarte. Basta de esa iglesia que juzga el pecado ajeno cuando estamos llenos de mugre. Jesús lo dijo bien, antes de sacar la paja del ojo ajeno, fíjate que vos tenés una viga. ¿Cuál es la idea de juzgar si ninguno de nosotros somos más santos que el otro? La palabra santo no significa libre de pecado. Todos somos santos acá, pero ninguno libre de pecado. Santo significa que el Señor nos apartó y nos eligió. La palabra santo significa apartado, no significa puro. Eso es una mala enseñanza. Entonces tenemos que ser puros acá en la iglesia, nos tenemos que mostrar libres, sin mancha. Mentira, hermano, nos mentimos a nosotros mismos. Todos acá podemos contar nuestros pecados y podemos pelearnos a ver quién peca más. Basta de esa iglesia. Venimos acá porque estamos rotos, no porque estamos sanos. Y nos tenemos que aprender a deleitar en el Señor. Que el Señor realmente pueda hacer tu deleite. Que el hacer la voluntad de tu Padre pueda hacer lo que te sacie. Esa comida que va a saciar tu vida por completo. Que hacer la voluntad de tu Padre, todo lo que tenga que ver con tu Padre, sea lo que te fortalezca todos los días. Amén. Ponete de pie en esta tarde.